Ahora tenemos el placer de presentarles a Diego Golombek. Él es doctor en Ciencias Biológicas, responsable del Consejo Asesor del ministro Nicolás Trota a nivel nacional. Vamos a hablar de estas aulas burbuja. Diego, gracias por recibirnos, gracias por su tiempo. Y cuéntenos, a ver, yo no tengo demasiado contacto con la información fina. ¿De qué se trata y de qué hablamos cuando, por ejemplo, hablamos de aulas burbuja? ¿Qué tal? Buenas noches. Es simplemente un ejemplo, no es parte del protocolo, de cómo disponer un aula para asegurar el distanciamiento de 1,5 metros y adicionalmente a esto hacer grupos de alumnos que aun cuando estén distanciados 1,5 metros estén más separados del resto. Pero insisto, no es parte del protocolo. El protocolo lo que dice es que los alumnos deben estar distanciados 1,5 metros, uso de tapabocas, higienización de las aulas, una serie de recomendaciones de salud, de higiene y seguridad, y después brinda algunos ejemplos. Uno de los ejemplos posibles es esta posibilidad de que, dado que va a haber muchos menos estudiantes por aula para mantener el distanciamiento, que a su vez se orienten en pequeños grupos en la misma sala. Nos imaginábamos cómo podían ir aplicándose estos distanciamientos, también incluyendo, es muy válida su aclaración, porque entre otras cosas se puede aplicar la idea de aula burbuja, pero hay otras formas de distanciarse. ¿Cómo se va a lograr ese distanciamiento de acuerdo a las edades de los chicos, ¿no? Arrancando por el nivel inicial en donde el contacto docente-alumno, te presto la lapicera o la plastilina, en mi época, no sé si ahora seguirá siendo más o menos así, o compartir, la idea de compartir la merienda y esta noción de compartimos lo que tenemos en un aula en donde todos somos iguales, a un chico de 5º año en donde en teoría debiera estar más instruido respecto de estas cosas, ¿no? Sí, es absolutamente válido lo que están diciendo. De hecho, hoy en el Consejo Federal de Educación se dijo que había de seguir trabajando en nivel inicial, entre otras cosas por ese problema. No es muy sencillo trabajar con niños y niñas tan pequeños y decir mantener el distanciamiento. Por lo tanto, va a haber que tomar otras medidas específicas ahí. De cualquier manera, el escalonamiento también va a estar en cabeza de las jurisdicciones. Y hay bastante consenso en que hay cierta prioridad en los niveles que terminan, ¿sí?, en 7º grado o en 5º año, en primaria y secundaria respectivamente, justamente para no impedirles la continuidad pedagógica. Pero claramente el nivel inicial es un problema, porque va a haber cómo cumplir este distanciamiento. No se puede exigir tapabocas a edad tan temprana, aunque sí el entrenamiento para ir usándolo. Pero también hay que definir bastante más, con el mismo consenso con el cual se hicieron estos protocolos, para modalidades muy específicas, para la formación profesional, para ciertos niveles técnicos, para la educación especial. Esto es un protocolo muy básico que consensuaron de una manera muy interesante todas las provincias para decir, este es el piso con el cual una vez que decidamos que podemos regresar a las clases, hay que cumplirlo para abrir una escuela. Sobre eso, cada una de las provincias, cada una de las jurisdicciones, seguramente va a poner aún otras restricciones dependiendo de la situación de cada uno. Claro que sí. Diego, voy a su costado más científico del asunto. ¿Se imagina un regreso pronto, entiendo, 30 días, ¿no? A las aulas de manera presencial en algunos sectores de la Argentina? ¿Lo intuye, lo imagina? Me imagino que seguramente usted debe haber pasado muchas noches pensando, dibujando, diagramando planes. A ver, no podemos afirmar nada porque la situación es absolutamente cambiante, dinámica, un poco desconocida también. Acá el ministro Trota lo que estuvo diciendo es que va a ir viendo día a día y semana a semana, y es posible que de aquí a unos cuantos días, mediados de agosto, fines de agosto, en algunas jurisdicciones y en partes de algunas jurisdicciones estén dadas las condiciones para un regreso escalonado a las aulas. Pero no podemos decir nada, sería muy insensato no decir la palabra es posible, vamos a ver si cambia, porque lo hemos visto incluso en las condiciones sanitarias, y las educativas van a depender de las condiciones sanitarias. Tal vez sea el ámbito de la educación el más complejo en volver a cierta normalidad, entre comillas. Le hago ejemplos muy claros. En la actividad comercial se pueden aplicar unos protocolos, en la actividad sanitaria privada y pública se aplican de hecho, en el transporte público de pasajeros, lo cual ha significado un desafío enorme para las autoridades y para la población. Paseos comerciales, sabemos que el cine está absolutamente vedado, vuelos comerciales que se intentan volver a recrear con cierta lógica post-pandemia,
¿Y la educación no será el escollo más complejo a abordar? No me atrevería a decir el más complejo, pero que tiene una complejidad intrínseca. Ya el mundo de la educación en Argentina, sumado a este regreso después de estas clases remotas, que sabemos que no cumplen con la equidad absoluta de todos quisiéramos, estamos conscientes de que no llega absolutamente a todos y todas a donde debiera llevar la educación remota, pero se está haciendo un gran esfuerzo para que así sea. Es muy complejo, pero no nos olvidemos de otros mundos. Recién mencionaba el cine, el mundo de la cultura. Hay una preocupación en este mundo para ver cuándo y cómo se va a volver, porque también es fuente de trabajo. Así que no sé si es mal de muchos, pero está todo el mundo de la misma manera. La verdad que regreso a las escuelas ha habido en relativamente pocos lugares en el mundo y en algunos de esos han tenido que ir y volver. ¿Sí? Han tenido que, por ejemplo, en Dinamarca, en algunos lugares de Inglaterra, incluso en el sudeste asiático, han abierto escuelas y luego han tenido que volver porque veían que no estaban dadas las condiciones, con lo cual tenemos que mirar muy bien al mundo y aprovechar esas experiencias y ver cómo aplicarlas en nuestra condición. Muy bien, me acabo de dar el pie justo para la última pregunta, agradeciéndole por su tiempo. ¿Qué nivel de incidencia ha tenido el estudio de otros gobiernos en otras regiones del planeta para la conformación de este protocolo argentino? Muchísimo. La verdad que el ministro Tota llamó una comisión, un consejo asesor y después una comisión técnica, y fue lo primero que hicimos, claramente, ver qué estaba pasando en el mundo, que es parecido a lo que se hizo en cuanto a las condiciones sanitarias, ¿sí? Los epidemiólogos, los médicos, infectólogos, se fijaron un poco cómo estaba avanzando esto. Lo mismo hicimos con las condiciones de regreso en términos sanitarios, ¿sí? Porque al mismo tiempo también se está trabajando desde la Secretaría de Educación y también de una manera consensuada en los términos pedagógicos en los cuales se puede volver. ¿Qué hacemos con el año? ¿Qué hacemos con los contenidos? Eso va por otros carriles no menos importantes y también están charlando con pares de distintos lugares del mundo. Diego, gracias por su generosidad. Muchas gracias a ustedes.